Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que allá en las redes sociales están en este momento a punto de mirar este video, esta predicación, sean todos bienvenidos. Es tiempo de dar inicio a este mensaje, pero no sin antes hacer una oración para que Dios sea quien hable en esta hermosa mañana. Les invito a que inclinen su rostro en reverencia al Señor y vamos a orar al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos y glorificamos tu poderoso nombre, porque solamente tú eres digno, Señor. Padre, en esta mañana me dirijo, Señor, hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, humillándome bajo tu poderosa mano. Padre, y asimismo, también para suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, Padre, que tú pongas la palabra en mi boca. Esa palabra que sale de tu boca, Señor, que la deposites en mis labios para que pueda ser expuesta y llevar ese alimento que conduce a la vida eterna. Señor, yo me deposito en tus manos y te pido, Padre, que reprendas toda obra del diablo que quiera levantarse para disturbar esta relación que, Padre, empezamos en este momento. Te pido allá en todos aquellos que están sentados ahí al frente de su televisor, ahí al frente de su computadora, de su teléfono, para escuchar tu palabra. Te pido que también, Señor, pongas vallado alrededor de todos ellos para que no haya ninguna distracción y para que pueda tu palabra caer en buena tierra, Señor. Yo te pido por todos aquellos que están en este momento a punto de mirar esta predicación. Me deposito en tus manos, Padre, y todo esto lo hago para la gloria de tu nombre. Úsame, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje de este día domingo 6 de diciembre. Y vamos a meditar en un punto muy importante. Todo lo que concierne a las cosas de Dios es importante, pero hay unas cosas mucho más relevantes que otras. Como ustedes saben, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Dice allá en Eclesiastés, capítulo 3, versos 1 y 2, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerras y tiempo de paz. Aquí Dios, por medio de el rey Salomón, ustedes saben que Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra, porque Dios le dio la sabiduría. Aquí Salomón nos dice por medio de este
de esta escritura que todo tiene su tiempo. Desde que el hombre pecó, desobedeció a Dios, a partir de ahí hubo tiempos. Empezó el factor tiempo. Y tiempo para cada cosa. Antes no había eso. Antes de que hubiese pecado, no contaba el tiempo. Podían haber pasado millones de años, no lo sabemos, porque no había tiempo. Y Adán y Eva no envejecían, tenían el árbol de la vida, el cual comían, el fruto. Tenían las hojas de los árboles para curar enfermedades. No había enfermedades. Tenían todo. Pero a raíz de la desobediencia fue que empezó el tiempo y Dios instituyó un tiempo para todo. A Adán se le dijo que ese día iba a morir, no iba a vivir más de un día. Y sabemos que para lo que el hombre son 1000 años, para Dios es un día. Adán vivió 930 años, no terminó el día. Les cuento esto para que se den cuenta, como dice, que todo tiene su tiempo. Y vamos a meditar en el tiempo, de los tiempos que está dando aquí. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. El título de este mensaje es, ¿qué fruto estás dando? Sabemos que, como dice la Escritura, que todo tiene su tiempo. Ya fue el tiempo de plantar. Ahorita está cerca el tiempo de la cosecha. Ahorita es tiempo de que prepares bien tu fruto, porque el Señor viene a levantar la cosecha. Y es ahí que el título del mensaje, ¿qué fruto estás dando? Ya se plantó, ahorita es tiempo de cosechar. Desde el día que te hablaron de la palabra de Dios, fue el día que se plantó en ti. Fue el tiempo de plantar. Y a hoy está muy cerca. Estamos a punto de que la cosecha sea levantada. ¿Ya tienes tu fruto listo para entregarlo al dueño de la viña? Tiene que ser el mejor fruto, porque el Señor te dio buena semilla. Él plantó buena semilla. Tenemos que tener ese fruto preparado. Vamos a ver qué nos habla el Señor respecto a este punto. Porque hoy en día la gente vive solamente afanada en lo material, afanada en sus trabajos, y máxime ahorita con esta situación que se vive de la pandemia, que va creciendo a grandes cantidades una vez más, se escasea el trabajo y aún así la gente está afanada buscando trabajo. ¿Por qué? Precisamente porque no han creído a la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, vamos a tener varias lecturas. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, y vamos a leer versículos del 1 al 6. Al 7, dice, al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si permanecen en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Aquí el Señor Jesús nos empieza a hablar acerca, por medio de esta parábola, acerca de la importancia que tiene el que llevemos fruto. Dios no te creó para que vivas aquí en esta tierra estéril, para que vivas una vida mediocre. Dios te creó con buenos propósitos. Dios te creó para que lleves fruto, para buenas obras. Para eso te creó Dios, para eso nos creó. Como sabemos, ¿verdad?, que el diablo vino y causó esa separación, pero aún así vino Cristo para que se cumpliera el propósito de Dios que tenía desde el inicio cuando creó a Adán y a Eva. Eso no ha cambiado. Aquí entonces Jesús nos dice cómo es que nosotros podemos llevar ese fruto. Porque es importantísimo, hermano, hermana, que me están mirando allá. Este mensaje es uno de los últimos mensajes que Dios está dando en estos tiempos, para que cada uno analice cómo está viviendo su vida. Que cada uno analice qué fruto estás dando. O que analices si no estás llevando fruto. Aquí Jesús dice que la rama que no lleve fruto, dice que ese va a ser cortado. Pero que la rama que lleva fruto, dice que esa, el Padre la va a limpiar para que siga llevando más fruto. De modo que si tú no tienes fruto o el fruto que estás dando no es fruto del árbol que te dice ser, es necesario que empieces de nuevo. Que te vuelvas al camino, que busques a Dios ahorita, que puede ser hallado. Jesús nos dice que el que permanece en Él, dice que la rama que permanece en Él, pámpano es rama, que el que permanece en Él, y Jesús en él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y recordemos que Dios nos creó para la gloria de Él. No para vanagloriarte tú. No para que vanaglories a otros, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? En el versículo 8 nos dice
Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. De modo que el verdadero cristiano lleva fruto. Y Dios lo sigue limpiando para que siga llevando más fruto. Eso es lo que Jesús nos dice, y así glorificamos a Dios. Vamos a ver aquí cómo nos ilustra de otra forma. Recordemos que Jesús siempre hablaba por parábolas. Mateo capítulo 13. Ahí en Mateo capítulo 13 vamos a leer del 1 al 9 y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús está hablando una vez más, a través de esta parábola, acerca de que el sembrador salió a sembrar. En lo que leímos primero, allá Juan 15, del 1 al 8, lo que leímos primero allá, Jesús nos habla cómo es que nosotros podemos llevar fruto. Es necesario que llevemos fruto. Y aquí nos enseña para que cada uno de nosotros, como les decía anteriormente, analicemos cómo está la semilla de Dios sembrada en mí, qué fruto está produciendo. Aquí dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Junto al camino. Junto quiere decir al lado. Junto al camino. Recordemos, ahí nos enseña algo. Recordemos que Cristo es el camino. Ahí parte de la semilla no cayó, o sea, la palabra de Cristo no cayó en tu tierra, en tu corazón. No estás en el mero camino que es Cristo. Pero aquí está hablando, dice que parte de semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice que parte cayó en pedregales, y otra parte también cayó entre espinos. Pedregales, espinos y junto al camino, pero parte cayó en buena tierra. Mira, en el versículo 18, ahí dice exactamente a quiénes se está refiriendo. Y es ahí donde tienes que poner cuidado, hermano, hermana, pastor, evangelista, quien seas. Es ahí donde tienes que tener cuidado, poner atención para ver el fruto que estás dando y puedas entender así dónde es que cayó esa semilla, que es la palabra de Dios. Y aquí lo dice, miren, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. O sea, analícenlo, les voy a explicar, dijo Jesús.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que no fue sembrado bien en el corazón. Entonces, oye la palabra y no la entiende. Y ese ha sido el error de muchos cristianos. Por eso hay tantas divisiones. Por eso no hay ese compañerismo entre todas las iglesias. Porque no han entendido verdaderamente la palabra de Dios. Y es cuando viene el malo, o sea, viene el diablo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que esa semilla no produce, no crece, no produce fruto. Y ustedes saben que en un campo, cuando se prepara y se avienta la semilla, si no cae la semilla en la tierra, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Si ese grano, esa semilla no cae en la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona no va a entender la palabra. Entonces no va a crecer esa semilla, por lo tanto no va a dar fruto. Pero tú has visto en el campo, cuando personas siembran, y le digo porque yo cuando fui a México allá en el 2000 sembré unas partes, te sale hierba, te sale otra mala semilla y vieras cuánto fruto produce. La mala semilla produce mucho fruto, pero malo. Por eso qué importante es que entiendas la palabra para que así puedas llevar ese fruto. Porque cuando entiendes la palabra, no va a haber lugar para otra mala hierba. Dice en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí está hablando otro tipo de cristianos que hay, y que creen que son cristianos, pero es ahí donde estamos viendo ahorita qué fruto es el que estás dando. Aquí menciona que el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Pero ¿qué pasa? No puede echar raíz. ¿Dónde has visto que la semilla nazca donde hay piedras? Y cuando habla de piedras se refiere a que el corazón de esa persona está duro, está entenebrecido. No puede recibir la semilla, la palabra. O la recibe, cae, pero brota porque se moja, pero no hay donde eche raíz. Y es lo mismo que se está viviendo, que cuando no hay ese conocimiento pleno de Dios, la persona no puede echar raíces y por lo tanto no va a poder echar fruto. Entonces son las personas de duro corazón. Unas, las de junto al camino, son las que no entienden la palabra. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Qué quiere decir aquí? ¿A qué personas se está refiriendo? Dice que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas.
O sea, son personas que les gusta escuchar la palabra, pero no quieren ningún compromiso con Dios. Ellos están pensando en sus negocios, en su dinero, hacer dinero, riquezas. Y es por esa razón que no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos amos, dijo el Señor. Entonces, el que es sembrado entre espinos es precisamente ese. Esos espinos no lo dejan crecer a la buena semilla. Y por esa razón no puede llevar fruto. Pero aquí habla que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. De modo que mientras no entiendas la palabra, no puedes llevar fruto. Allí en Mateo, capítulo 7, vamos a leer Mateo capítulo 7, para que Jesús nos aclare más respecto a esto. Ahí está hablando el Señor Jesús. Capítulo 7, versos del 15 al 20. Dice: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Aquí Jesús está hablando acerca del fruto que tú estás dando. Es lo que va a dar al mundo a saber lo que verdaderamente tú eres. Por el fruto se conoce el árbol. Y habla Jesús aquí porque empieza hablando que debes de guardarte de los falsos profetas. Hoy en día hay esos falsos profetas, siempre los ha habido. Siempre. Ahorita cuando Jesús habla que se guarden de los falsos profetas, se estaba refiriendo a aquellos, en estos tiempos aplica a los pastores. ¿Por qué? Porque el profeta era el que Dios hablaba con él y el profeta hablaba al pueblo, le daba el mensaje de Dios. Y el pastor es la función que hace. Entonces aquí Jesús estaba hablando que te guardes de los falsos profetas, o sea, los que predican, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Te está diciendo de ese tipo de personas y que por sus frutos los vas a conocer. Tú mismo, ahí donde estés, en la iglesia donde te encuentres, donde quiera que estés, si dices que eres cristiano y analizas que tu fruto no está siendo buen fruto, o está siendo medios buenos, pero hay frutos malos, entonces dice que no puede el árbol producir malos frutos, un buen árbol, ni un mal árbol puede producir buenos frutos. Este mensaje es para que reflexionemos, analicemos nuestra vida, cómo estamos, porque el día de la cosecha está muy cerquitas. Jesús viene a levantar, viene a recibir esos frutos. ¿Qué fruto le tienes preparado? Jesús dice que por el fruto se conoce el árbol. Si eres cristiano, por tus hechos, por lo que tú vives, vas a dar a saber al mundo que verdaderamente eres cristiano. Por eso dice él que no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Eso es lo que nos dice aquí en Mateo, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que nos dice Lucas. Ya empieza a adentrarse más. Lucas capítulo 3, versos del 2 al 9. Lucas 3. Y vamos a leer del verso 2 al 9.
Dice, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios, oigan, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué cosa andaba haciendo Juan el Bautista? Le vino la palabra de Dios a él que fuera y que predicara el bautismo del arrepentimiento. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cómo puedes tú dar buenos frutos si no has sido bautizado? Y cuando hablo de bautizado no me estoy refiriendo a que seas sumergido en el agua, no. Aquí Juan andaba predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No les estaba invitando a que vinieran para que los sumergiera en el agua y se les perdonaran los pecados, porque aparentemente se mira como si así fuera. Pero no es así. Hay que entender lo que significa la palabra bautismo. Dice que Juan andaba predicando el bautismo, o sea, andaba diciéndole a la gente, predicando es advertirle a la gente. ¿Qué le andaba diciendo? ¿De qué les andaba advirtiendo? Del bautismo del arrepentimiento. Que mientras la persona no se arrepintiera para ser bautizado, no iba a poder tener perdón de pecados. Bautizarse es sumergirse, meterse, incrustarse, que son sinónimos. Eso significa la palabra bautismo. Allá donde empezamos la lectura, en el Evangelio de Lucas, en Juan, capítulo 15 de Juan, donde empezamos, donde dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Eso es dentro de. O sea, estar metido de. Eso es lo que Juan el Bautista andaba predicando. El bautismo del arrepentimiento. O sea que necesitabas tú meterte en Cristo, Cristo en ti, para que fueran perdonados tus pecados. Y para que tú fueras metido en Cristo necesitabas reconocerle, tener el conocimiento, arrepentirte, y es cuando se lleva a cabo la semilla plantada en buena tierra. Ese se llama el bautismo del arrepentimiento. Mientras no recibas la palabra, tú no puedes arrepentirte. Porque la palabra es la que nos convence, porque la palabra es espíritu. Entonces Juan el Bautista andaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Pero no quiere decir que vinieran a bautizarlos, porque al bautizarlos ya quedaban perdonados sus pecados. Y hay mucha gente, hay varias enseñanzas que así lo tienen. Yo he platicado con mucha gente y creen que cuando ya son bautizados por el agua, que ese es el bautismo del arrepentimiento y ya son perdonados sus pecados. Y no es así. El bautismo del arrepentimiento quiere decir que necesitaban recibir la palabra, reconocer que estaban mal y aceptar a Jesucristo.
Ese es el bautismo, cuando está metiéndose el Espíritu de Cristo en ti. Pero no puede haber ese bautismo del arrepentimiento si no primero escuchas la palabra. Y luego dice acá, como está escrito en el libro de las palabras de los profetas, del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí estamos viendo lo que Juan estaba hablando. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado, se corta y se echa en el fuego. Aquí, con esto que acabo de leer, podemos entender lo que les estaba diciendo hace un momento, antes de leer esto. Aquí Juan el Bautista había sido enviado, porque así estaba profetizado, estaba profetizado que iba a preparar el camino del Señor. Voz del que clama en el desierto, dice: preparad el camino del Señor. Jesús no va a venir hasta que no se haya preparado el camino del Señor. O sea, hasta que no se haya predicado el bautismo del arrepentimiento. Porque cuando se lleva a cabo el bautismo del arrepentimiento, que es por medio de la enseñanza y el arrepentimiento y la aceptación a Jesús, es cuando en ese momento recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del agua que nosotros conocemos era solamente públicamente dar a entenderles al público que estabas arrepentido. Pero de hecho, si tú no estás arrepentido dentro de ti, tú no vas a poder dar fruto. Y Juan el Bautista lo dijo ahí bien claro, porque venía mucha gente a él para que los bautizara. Porque pensaban, así como muchos piensan hoy en día, que si no se bautizan no van a alcanzar la salvación, el perdón de sus pecados. Muchos creen que cuando ya los bautizan ya quedan perdonados sus pecados en ese bautismo del agua. Y eso no es así. Eso es algo simbólico, algo que simboliza de que la persona está siendo arrepentida de sus pecados. Eso simboliza que está siendo arrepentida. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si la persona verdaderamente está arrepentida? Por sus frutos. Por eso Juan el Bautista aquí dice en el verso 7: y decía a la multitud que salía para ser bautizada por él: oh generación de víboras. Miren qué duro les gritaba. A la multitud, dice, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, porque creían que al ser bautizados le eran perdonados sus pecados. Pero el bautismo del arrepentimiento, ya les expliqué, es cuando aquella persona se le expone la palabra, la entiende y actúa, la acepta, la recibe. Es cuando está en él y Cristo está en la persona. Y es cuando esa rama lleva mucho fruto, dice. Entonces aquí multitudes venían a que los bautizara, y Juan el Bautista les dijo que eran una generación de víboras. ¿Por qué? Porque Juan los conocía, sabía cómo vivían, qué clase
de fruto estaban dando. Por eso les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué nos está diciendo a nosotros también ahorita aquí? Que también nosotros, si nosotros no estamos bautizados con el arrepentimiento, si la palabra de Cristo no llegó a ti, te convenció y te arrepentiste, no importa cuánto digas que eres cristiano, o no importa cuántas cosas buenas hagas, porque muchas veces también hay gente buena y que piensan que por sus buenas obras se van a salvar, y no, son las dos cosas. Tú no puedes quitar de una moneda una cara y la otra no tenerla. O sea, la moneda tiene dos caras, y así es en el cristiano. El cristiano tiene que mostrar verdaderamente el arrepentimiento con sus obras, su fe con sus obras. Y aquí Juan el Bautista, por eso les dice en el verso 8, Lucas 3:8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego les advierte, el verso 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Leímos hace un rato donde Jesús dijo que el buen árbol produce buenos frutos, que por el fruto se conoce el árbol. Aquí está diciendo Juan, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será corta y se echa en el fuego. Eso es lo que va a pasar con todo aquel árbol que no lleva buen fruto, o aquella rama que no lleva fruto. Vamos a ver, de ahí Mateo 12:33, nos confirma ahí Jesús para que no nos engañemos. En Mateo 12, verso 33, dice, o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, si eres cristiano, o haces buen fruto, o no eres cristiano. Eso es lo que está definiendo aquí. Vamos a ver qué nos dice en Judas. Judas está cerca de Apocalipsis. En Judas nos habla ahí también la importancia en Judas del 3 al 12, vamos a leerle. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez habían sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne,
Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí Judas nos está advirtiendo a nosotros en estos tiempos, hablándonos de que iban a haber esos falsos maestros que iban a introducir herejías al rebaño. Y algo bien importante que quiero que noten aquí es esto. Dice en el verso 5. Ahí viene un punto bien importante que tiene que ver con nosotros en este tiempo. Dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó. ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. ¿Qué cosa es creer? Sinónimo de fe. ¿Qué es no creer? Falta de fe. Aquí Jesús, el Dios, por mano de Moisés, sacó al pueblo de Egipto. Los sacó para llevarlos a un lugar que fluye leche y miel. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? Que después de que los sacó, destruyó a los que no creyeron. O sea, ya los sacó de la esclavitud. Estaban de esclavos en Egipto. Los tenía Faraón de esclavos. Dios manda a Moisés y los liberta. Pero ya que salieron, ya que estaban ya camino a la tierra prometida, no creyeron. Y como no creyeron, ¿qué hizo Dios? Los destruyó. A los que no creyeron, dice, los destruyó. Ahora, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31, nos habla acerca de que nosotros, cuando hemos creído en Jesús, y perseveramos en la palabra, es cuando nos hace libres. Por eso dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los fariseos pensaban que se refería a la esclavitud literal, lo que estaba diciendo Jesús. Pero en ese tiempo Jesús no se estaba refiriendo a la esclavitud literal, se estaba refiriendo a la esclavitud del pecado. Por eso dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Cuando te llegó la palabra a ti y a mí, cuando nos ha llegado la palabra, es Moisés sacándonos de Egipto. Y empezamos el camino para llegar a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Así se les mencionó a ellos. Pero a nosotros se nos menciona algo más hermoso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que Dios tiene allá preparado cosas hermosas. Allá está el paraíso que estuvo en el tiempo de Adán y Eva. Dios arrebató el paraíso y está allá en la presencia de Dios. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre que murió al lado de él:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso está allá, te está esperando a ti y me está esperando a mí. Ya saliste de Egipto, ya vas en el camino, no dudes. Mira de dónde estás aprendiendo. Mira si aquellos falsos profetas te están hablando palabras infladas solamente. Y no te están hablando la verdad que te va a hacer libre. Todo aquel que te habla con su intelecto, todo aquel que te habla con su punto de vista, no es Dios quien te está hablando. Nosotros necesitamos la palabra. Por eso Jesús dijo allá al Padre cuando ya Jesús se iba a ir, pidiendo por sus apóstoles y discípulos. Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. De modo que si tú no estás recibiendo los mensajes, pero palabra, entonces no vas a conocer la verdad. Y por lo tanto, no vas a ser libre. Aquí estamos viendo cómo nos dice claramente que aquellos que salieron de la esclavitud y luego no creyeron, los destruyó. Nosotros fuimos llamados de la esclavitud del pecado para ser llevados a una tierra gloriosa que fluye leche y miel. Estamos en el camino. Si en este caminar que llevas te das cuenta que no llevas fruto, te das cuenta que tu fruto es malo, o que va a medias, a veces bueno y a veces malo. Jesús dijo que una fuente no puede producir agua amarga y agua dulce. Jesús dice que las uvas no se cosechan de los espinos. Ahí te vas a dar cuenta el fruto que estás llevando. Y no es para hacerte sentir mal, es para que reconozcas. Porque a Dios le interesas mucho. Dios te ama. Por eso es que murió en la cruz. No a los escogidos. Porque Dios no tiene favoritos. Dios solamente quiere un corazón constricto y humillado. Y no importa, seas pobre, seas rico, seas quien seas. Él está esperándote. Si eres un homosexual, una lesbiana, déjame decirte que hay salvación para ti. Porque tú te das cuenta que el fruto que estás dando es fruto podrido. Porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y la invitación de parte de este siervo es, busca a Dios. Él es poderosísimo para cambiar tu vida, para transformarte. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tú te arrepientas. Porque Él quiere darte lo mejor. Así como tú a tus hijos que deseas siempre lo mejor para ellos, así es Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando venimos a ser hijos de Él, es el compromiso que Dios tiene con sus hijos, no con el mundo. Con el mundo lo amó y por eso dio el sacrificio que fue su Hijo. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y fíjate, amó, tiempo pasado. Porque si siguiera todavía, entonces ¿por qué me dice a mí y a ti, a todo verdadero cristiano, que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Cómo es que si Dios los está amando y yo me hago amigo de ellos porque Dios los ama, entonces ¿por qué me dice que soy su enemigo? Ahí podemos entender que Dios amó al mundo y por eso dio a su Hijo.
De ti depende qué es lo que escoges. ¿Quieres llevar buen fruto? Recibe la palabra, abre tu corazón y verás que vas a llevar mucho fruto. Porque todo lo que Dios creó es bueno y se reproduce. Dios no creó las cosas a medias. Por esa razón nos dice, incluso Santiago nos habla acerca de la fe, que la fe sin obras está muerta. ¿Qué es fe? Sinónimo de creer. Acá dice que los que salieron de Egipto y luego no creyeron los destruyó. A lo mejor empezaste por medio de una religión, te llegó la palabra, te gustó, porque eso pasó en mí. Te gustó y seguiste, pero a medida de ir escudriñando la Escritura, pusiste atención más a la enseñanza de hombre antes que a la enseñanza de Dios, al igual que los fariseos. Ponían la confianza en sus tradiciones de sus ancianos y no en la palabra de Dios. Y es ahí donde empezaste en una religión, la palabra, porque la palabra tiene vida. La viente quien la viente. La aventaron los testigos de Jehová en mí, allá en el año 91. Leí 3 veces la Biblia, los testigos de Jehová, en 10 meses. Y ahí fue donde empecé a buscar. Y yo creo que a ti, si te habló, te haya hablado quien te haya hablado, lo importante es que busques, que vayas a la Escritura, para que puedas nacer verdaderamente de nuevo. Y así es como vas a poder llevar mucho fruto. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Por último, allá en Segunda de Pedro, vamos a leerlo. Esto es lo último, con eso terminamos. Allá en Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 5 a 10. Dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ni sin fruto, eso nos dice el apóstol Pedro. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que mientras no tengas el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, su plan de salvación, no vas a poder llevar fruto, no vas a poder alcanzar la salvación. Dice el verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegó la palabra, lo sacó de la esclavitud del pecado, lo hizo libre. Pero le faltaron estas 7 cosas. Por eso dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que se convirtió en una denominación, recibió el perdón, pero ya no siguió adquiriendo el conocimiento. Y como dijo el Padre, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y son estos 7 elementos que necesitas tener en ti. ¿Para qué? Para que no estés de ocioso y puedas llevar mucho fruto. Pero si no los tienes, dice que eres un ciego. Y como ciego no puedes guiar a otro ciego. Y termina diciendo: por lo cual, hermanos, tanto más procuren estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. De modo que si quieres llevar fruto y estar siempre firme, sirviéndole al Señor, no te van a dejar. Estas 7 cosas no te van a dejar estar de ocioso ni sin fruto, y vas a estar siempre agradando y glorificando a Dios. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes.
Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que medites en este mensaje. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y si tienes alguna duda, llámame y con gusto atenderé. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-557-8277. Llámame y con gusto atenderé tu llamado. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.